Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga y qué gusto volverles a ver esta tarde. Les invito a que preparemos nuestras Biblias, quienes apuntan, y sobre todo preparemos también nuestro corazón para que la clase que hoy vamos a tener pueda ser edificante para nuestras vidas, no solamente informativa, instructiva, pero también que sea edificante, que nos motive a hacer cambios en la vida, para gloria de Dios. Ese es el propósito. Y hoy vamos a estar estudiando lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, con el pensamiento de haya vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que podemos aprender de esa lección? Puede haber enseñanza doctrinal sobre la deidad de Cristo, o su naturaleza divina, como ustedes lo quieran ver. Puede haber una enseñanza para nuestra formación espiritual, para nuestra conducta cristiana, y en el interactuar como iglesia. También es interesante. Entonces, ambas cosas se combinan para darnos información y formación para nuestra vida cristiana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de las dos cosas. Podríamos verlo desde el punto de vista doctrinal y ver acerca de la deidad de Cristo, en virtud de que algunos consideran que Cristo no es Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ese texto? ¿Y qué dicen otros textos paralelos a ese texto? Pero también, ¿qué dice la Biblia en ese texto en relación a nuestra vida cristiana? El ejemplo que tenemos de Cristo Jesús. Es otra parte que también necesitamos tomar en cuenta. Así de que esas cosas las vamos a estar viendo en este rato. Pero vamos a ir primeramente a Dios en palabras de oración. Después nuestro hermano Ricardo García nos va a estar dirigiendo algunos cantos y posteriormente pasamos a nuestra clase. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios y Padre nuestro, alabamos y damos gloria a su nombre, reconociendo que por usted, por su gracia, por su bondad, su paciencia y su amor para con nosotros, es que seguimos todavía en esta tierra, seguimos disfrutando de bendiciones que usted nos ha dado y de la salud que usted nos concede tener. Gracias también por esta bendición, este privilegio de poder tener la libertad y la posibilidad de reunirnos como iglesia para tener comunión como hermanos y estudiar juntos su palabra, ir edificándonos en el conocimiento de su verdad. Queremos encomendar en sus manos a nuestros hermanos que vengan en camino, que usted los bendiga. Aquellos que por diversas razones no podrán estar con nosotros, vea por ellos, Padre Santo, y que en la siguiente oportunidad nos podamos encontrar para juntos seguir edificándonos en su santa palabra. Ayúdenos a tener un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar su palabra, y que nuestro corazón sea una tierra fértil donde dé fruto para gloria suya. Se lo pedimos y le damos gracias por todo lo que hace por nosotros diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar himnos para nuestro Dios, honra y gloria de Él. Número 161, oíd un son en alta espera. Oíd un son en alta espera, en los cielos, gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al seno virginal.
fallecimiento de nuestro hermano José Luis Alvarado de Victoria, hermanos, me dieron ganas de cantar este himno, pensando en nuestro hermano. 197. En la mansión do Cristo está. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Bueno, hemos estado pensando en el hermano Pedro Sánchez, por quien se han estado pidiendo las oraciones, y hermanos que están lidiando también con otro tipo de enfermedades también. Pensamos en esas experiencias, hermanos, de hasta dónde uno puede ser egoísta y desear que estén aquí, y hasta dónde pueda entonces materializarse y tener sentido lo que Pablo dijo: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, siempre en esto, nuestra humanidad está lidiando siempre con el deseo de quedarse, pero debemos tener claro que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Bueno, como les decía al principio, hermanos, hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11.
algunas cosas que queremos decir, no todo lo que dice el texto, ni toda la información que podemos sacar de este texto, pero sí algunas cosas que pueden ayudarnos para el propósito que tiene nuestra clase. El apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos en Filipo diciéndoles, del versículo 1 a 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si ustedes recuerdan, el miércoles pasado estuvimos estudiando andar dignamente del Evangelio. Y veíamos que una manera de andar dignamente conforme al Evangelio, hermanos, según se lee en el verso 27, es la comunión que podemos tener entre nosotros. La preferencia que debemos tener los unos por los otros. Lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Imagínense, y por eso decía que lo que Dios manda a la iglesia en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no es una tarea fácil de cumplir. El puro hecho de pensar que con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, ya dices como que no es mi mentalidad. No pienso de esa manera. Yo quiero superarme y tener éxito. Y bueno, Pablo dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Y en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, te despojas de la arrogancia, te despojas del egoísmo, del egocentrismo, de tus propios intereses, y también piensas en los demás. ¿Cómo poder cumplir con ese mandamiento? Porque es un imperativo, se dice. Es un imperativo, no es una opción, no es algo como si quieres, te aconsejo que lo hagas, sino hazlo. Hay en vosotros este mismo sentido. ¿Cómo poder lograr eso, hermanos? Pensar de esa manera. Bueno, se necesita un cambio drástico de mentalidad. Definitivamente, para que podamos nosotros siquiera tratar de entender por qué Dios dijo eso, tratar de darle un sentido a esas enseñanzas, se necesita tener una mente un poco espiritual. Porque sin una mentalidad espiritual, es una barbaridad, es un disparate, es una locura para pensarlo así. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 2, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es cierto, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es incomparable, es inmejorable, es perfecta. Pero pensar de esta manera cuesta, hermanos, cuesta. A todos nos cuesta. Que yo pueda tener y que darte la prioridad, cuesta. Se necesita tener el mismo pensamiento de Cristo Jesús. Se necesita tener la misma mentalidad. Si usted lee otras versiones, es bueno leer otras versiones para poder entender a veces
¿Qué quiere decir el texto? Por ejemplo, haya pues en vosotros este mismo sentir, dice, pero en otras versiones, tanto en español como en inglés, puede decir, hay esta misma actitud, o hay esta mismo pensar, o esta misma mentalidad. Tengan esta misma mentalidad, esta manera de pensar. Tengan esta misma actitud o espíritu también. Tengan esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y para que podamos nosotros tratar de entenderlo, nos ponen el ejemplo supremo, el ejemplo máximo, que ahí no podíamos decir, bueno, ¿cómo sucedió esto? Bueno, te lo voy a poner un ejemplo. El ejemplo inigualable, insuperable, el máximo, el supremo ejemplo. Cristo Jesús. Para que lo podamos entender. Y para que podamos, hermanos, manejar esto y ver como que es algo que se puede hacer, porque Cristo, aunque nos va a enseñar que era Dios, fue completamente humano, y como humano actuó, hermanos. Y es lo que quiero que veamos. Cristo, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Pablo nos presenta la deidad de Cristo, su naturaleza divina, y nos dice que siendo en forma de Dios, no dice que era la forma de Dios, no era la forma, sino siendo en forma de Dios, es decir, se refiere a su naturaleza, es Dios, el cual siendo Dios, podríamos decir, el cual siendo Dios en la eternidad, antes de que todo esto empezara, Él era Dios. Y Juan capítulo 1 nos presenta tres cosas. En Juan 1:1 podemos decir rápidamente tres cosas. Su eternidad en el principio era, si usted va a Juan 1:1, nos presenta primero la eternidad de Cristo. Cuando dice en el principio era el verbo, era, cuando antes de que todo empezara, antes de que se contara el tiempo, en el principio de todo, del tiempo y de la creación, Él era. Él ya estaba. Entonces es eterno. En el principio era el verbo. Y también nos presenta su personalidad, que es diferente a la del Padre. El verbo era con Dios. Con, son dos. Uno es el Padre y otro es el Hijo, el verbo. Entonces nos presenta su eternidad y nos presenta su personalidad, pero también nos presenta su naturaleza. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios, su naturaleza. Es eterno, tiene su propia personalidad, no es el mismo Padre, y tiene la misma naturaleza divina, es Dios. Es Dios. En el principio era Él. Es Dios. Y hay más textos que declaran que Jesucristo es Dios. Aún en su condición humana, aún Cristo en su condición humana seguía siendo Dios. Cuando muere y resucita y se presenta ante los apóstoles y no está en aquella ocasión Tomás, y 8 días más tarde se presenta ante Tomás y le dice que le muestra sus heridas de sus manos y de su costado. Cuando Tomás vio eso en Juan 20:28, dice la Biblia que Tomás le dijo a Jesús. No dice que que Tomás dijo como una expresión de cuando te pegas y ¡ay, Dios mío! No dijo, sino que le dijo, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a Él. Dios mío y Señor mío. La versión del Nuevo Mundo dice, mi Señor y mi Dios. De todos modos, se llama Dios. Mi Señor y mi Dios. Dios mío y Señor mío. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9,
el apóstol Pablo nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dicho en palabras más fáciles, todas las cualidades del Padre las tiene Cristo. En Él, en Cristo, habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. La versión del Nuevo Mundo dice, en Él habitan todas las cualidades divinas. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hasta más fácil. En Él habitan todas las cualidades, toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, todo lo que es el Padre es Cristo. Y en este caso es de una misma naturaleza divina. Es Dios. El cual, siendo en forma de Dios, dice Pablo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es Dios, Juan 1:1. Es Dios, Juan 20:28. Es Dios, porque tiene todos los atributos de Él. Colosenses 2:9. Y es Dios, Juan 5:18-23, usted lo puede leer, que es igual a Dios. Pero otra cosa más, Cristo merece ser honrado por todos como Dios. Es lo que quiero que ustedes noten es Dios en la eternidad, Él seguía siendo Dios cuando humano, y aún como humano, Él merece toda la honra que Dios el Padre tiene. Usted lee Juan 5:23 y dice, para que todos honren al Hijo. ¿De qué manera? Como honran al Padre. Y aclara el texto. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, ¿cómo debemos honrar al Hijo? Como honramos al Padre. ¿Y qué si no lo hago? No honras al Padre tampoco. Entonces, Él es Dios. Como humano seguía siendo Dios y merece la honra de todos. Si usted lee después Apocalipsis 5, usted va a ver que toda la creación honra a Cristo. Le dan gloria y honra a Cristo. ¿Para qué estoy diciendo eso? Para que vean de quién estamos hablando. Está por encima de todo y de todos. Y merece la honra de todos. Es más, si usted va a Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, él dice, el apóstol, que por Cristo fueron hechas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por eso existen. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él, para que Él sea honrado por nosotros y respetado por nosotros. Así de grande es. Ahora, ¿qué tan grandes somos nosotros? Y cuando nos comparamos con Él, ¿qué tan grandes somos? Pues no somos tan grandes. Pues así de grande que es, en gloria, en poder, en honra, en eternidad, así como es, se despojó a sí mismo. Por eso dice el texto, haya en vosotros también este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo de sus atributos, de su lugar que tenía en el cielo, de su gloria que tenía, porque cuando estaba orando en Juan 17, le dijo al Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se despojó de eso, hermanos. Para venir a ser semejante a los hombres. Eso ya es deshonroso para Él, porque Él es Dios
Él es grande, Él es poderoso, Él es eterno, Él es creador, Él merece la honra. Él no necesitaba hacerse hombre, pero dice la Escritura, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Ya, ese es un escalón hacia abajo. Ese ya es ser indigno. Pero aún más. Bueno, Hebreos 2:17 dice que tenía que venir a ser semejante a sus hermanos. Tenía que venir a ser semejante a sus hermanos. Pero no solamente eso. Cristo no solamente vino como... Miren, si Cristo hubiera venido como hombre, pero hubiera venido como rey, a gobernar sobre todas las naciones de este mundo, ya de todos modos eso lo rebajaba de ser Dios. Aunque fuera el más poderoso, más grande, el más sublime de los hombres, como rey y autoridad aquí. Pero ya era humano. Pero no vino en esa condición, usted lo sabe. Desde que llegó a esta tierra y se murió, Él no vino en esa condición. Cuando vino como hombre, aparte de eso, vino a ser siervo. Él vino a ser siervo de Dios y de los hombres. Vino a servir. Bueno, Marcos capítulo 10, verso 43 al 45, particularmente les enseña a sus discípulos que están contendiendo con otros, que le están pidiendo al Señor Jesucristo: queremos que cuando en tu reino uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Son dos hermanos. Ellos están pidiendo lugares privilegiados. Y cuando el Señor Jesucristo está cuestionándolos, dice que los otros se enojaron, los otros apóstoles se enojaron con ellos, porque también deseaban lo mismo. Deseaban lugares privilegiados o lugares de honra. Y Jesucristo les dijo, si ustedes van ahí a Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, Él les dijo, bueno, desde el 42 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Y por qué pides eso? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, está diciendo el Señor Jesucristo: ustedes quieren ser grandes en el reino, tienen que ser siervos. Ustedes quieren ser primeros, tienen que ser últimos. ¿Y por qué? Porque yo mismo soy el Señor, soy el grande, soy el poderoso. Y he venido como siervo para ustedes. He venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Juan 6:38, Jesucristo dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Vino a someterse a Dios. Él es igual a Dios. Ya lo vimos en Filipenses 2:6. Él es igual a Dios. Pero Él, en su condición de hombre, voluntariamente se sometió al Padre a hacer la voluntad de su Padre, a servir a Dios, pero también a servir a la humanidad, y particularmente en proveerles la salvación. Pero nos dejó un ejemplo supremo también de servicio humilde a los demás. Nos dejó un ejemplo supremo de servicio humilde. No de alguien, y digo servicio humilde, no de alguien que uno puede servir, pero no humildemente. Uno puede estar quejándose y diciendo y reclamando. No, servicio humilde. Porque los apóstoles habían estado teniendo, aquí en Marcos 10, por eso les dije al último, aquí en Marcos 10 ya están teniendo sus conflictos. La misma noche que el Señor Jesucristo iba a ser tomado prisionero, tuvieron su conflicto sobre quién era el mayor. Seguían discutiendo eso. En una ocasión venían discutiendo también eso, y Jesucristo les dijo, ¿qué venían platicando cuando venían en el camino? Y todos se quedaron callados, porque lo que venían platicando no era propio. Y porque venían alegando eso, y en la noche seguían peleando quién es el mayor, quién es el más grande, quién es el... Y hermano,
como ya era la última noche de la vida del Señor Jesús, sí, habría de resucitar y habría de estar otros 40 días con ellos, pero en cuanto a su vida antes de la muerte, era su última noche y él ya no tenía tiempo para seguirles explicando sobre la grandeza en el reino de los cielos y su comparación con la grandeza de este mundo y cuál debe ser la que nos debe importar y por cuál debemos trabajar. No había tiempo. Se quitó su ropa exterior, preparó un lebrillo con agua y vino y se hincó ante sus discípulos para lavarles los pies. Y Pedro, bueno, que era pues siempre impulsivo y tenía la respuesta a flor de labios y la reacción inmediata, dijo, no, a mí no me lavará los pies, como diciendo, es que tú eres el maestro, o sea, no te humilles, ¿cómo vas a hacer eso? Ese es de esclavos, ese trabajo es de esclavos. ¿Cómo vas a hacer eso? Jesucristo le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Dicho de otra manera, Pedro, ¿no te gusta cómo es tu maestro? Búscate otro, porque este es así. Y Pedro dijo, lávame todo, Señor. No necesitas lavarte todo. Y luego después, ahora sí, estoy diciendo del versículo 1 en adelante, después del versículo 12 al 17, Jesucristo les dijo, en el verso 12 les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, pues todos podrían decir, sí, te humillaste, le lavaste los pies a los demás. No, hay más que eso. Hay un ejemplo para que así hagáis los unos a los otros. Tumbó todo un pedacito de arrogancia. Y saben, hermanitos, no es rico el que tiene una posición, no, déjeme decirlo bien, no es solamente, puede marearse el que tiene una posición económica o una posición de trabajo en algún lugar. No se marea solamente, aún puede ser orgulloso el que no tiene nada. Con la pura actitud de, a mí no me manda nadie. Yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero. ¿Cómo se llama eso? Bueno, Cristo les dijo, no, eso no es así. ¿Cómo vas a preferir a los otros antes que tú y estimar a los otros como superior a ti mismo con esa actitud? Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Allá también en ustedes es el mismo sentir, bueno, que hubo en Cristo Jesús. Entonces, no solamente se hizo humano, que ya bajó de posición de ser Dios, pero vino como siervo. Pero no solamente fue un siervo, vino a una posición todavía más baja en la cruz del Calvario. Porque tanto en Gálatas 3:13 como en Deuteronomio 21:23 dice que morir crucificado era para los judíos una muerte vergonzosa, muy penosa. Para los gentiles, morir en una cruz era una muerte hasta obscena, un disparate, porque la palabra de la cruz, dice Pablo a los Corintios, es locura para los que se pierden. Es como, no, estás loco. No va a creer eso. Bueno, Dios estaba enseñándonos lo que Cristo hizo y por quién lo hizo. O sea, ahí te tumba todas las posibilidades de tener algo de orgullo, algo de altanería. Bueno, porque vino a humillarse por nosotros. Ahora,
Si ustedes notan, hermanos, busquen en la Biblia si Cristo alguna vez dijo que lo humillaron. Él declaró que alguna vez a usted le lea a Cristo que diga, a mí me humillaron. No. Y sí lo humillaron, pero él nunca lo dijo. Porque al humilde, hermano, no lo humilla. Uno siente más humillación cuando más alto te sientes. Pero el que ya está humillado, ¿quién lo humilla? Si ya está humillado. Entonces, Cristo nos está enseñando cuál debe ser la actitud nuestra para que pueda en este aspecto poder tener una buena relación entre nosotros. Y vino del cielo, se hizo hombre, pero no solamente hombre, se hizo siervo, pero no solamente siervo, sino que murió de una manera indigna. Pero después dice, volviendo a Filipenses capítulo 2, en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, la exaltación, porque Él se humilló a sí mismo. Bueno, si en la tierra Cristo fue humillado, en el cielo es exaltado a la posición más alta. Dios dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tiene una posición superior a todos. Y tiene un nombre, y el nombre siempre sugiere autoridad, poder, dominio. Tiene autoridad sobre todo. Él dijo en Mateo 28, 18, ¿no dijo eso? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo. Y además de eso, hermanos, Cristo será reconocido y adorado por todos como el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Donde hay vida, donde la gente, hay seres humanos existiendo. El cielo, los seres humanos, hay seres vivos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Muchos le atribuyen esa posición debajo de la tierra al Hades. El cielo, la tierra, el Hades, en todas partes Cristo es exaltado. Y además de eso, tenemos que ver ahora esa parte con nosotros. Para el cristiano la exaltación viene después de haberse humillado a sí mismo. Después de la humillación personal, de ser persona humilde. ¿Cuál fue la primera virtud que el Señor Jesucristo reconoce en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Reconocen su necesidad de Dios, reconocen sus limitaciones, reconocen sus pecados, reconocen su dependencia de Dios. Y esos pobres reconocen que no tienen nada. Lo necesitan de Dios todo. Bueno,
de ellos es el reino de los cielos. Porque, lea conmigo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Dice la Biblia: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, por lo que ya dijo anteriormente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el versículo 5 habla de sujetarse, de ser sumisos unos a otros, de tener una actitud humilde, revestidos de humildad. ¿Por qué? Pues porque Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4 dice lo mismo. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Resistir es Dios combate contra los soberbios. Porque es la primera cosa que Dios aborrece en Proverbios capítulo 6, verso 16. Cuando dice 6 cosas aborrece Jehová y una séptima abomina su alma. La primera son los ojos altivos. La arrogancia, son los ojos altivos. Y después menciona otras. Bueno, Dios resiste a los soberbios. Noten que la palabra resistir aparece en el versículo 9. Y aquí dice, y en el versículo 9 habla de resistir al diablo. Luchar en contra. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo con los soberbios. Dios lucha. Pero con los humildes da gracia. Sus favores. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Que podamos ser personas con quien se puede tratar, se pueden llegar a acuerdos, podemos trabajar en equipo, podemos compartir, se puede planear, porque son accesibles. Pero si cada quien, por ejemplo, cada quien quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de los demás, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo? Entonces, sí, se tiene que hacer consenso, sí se tiene que poner de acuerdo y todo, pero tiene que haber una actitud de decir, bueno, esto es lo que yo propongo, pero si la mayoría decide otra cosa, pues otra cosa. O esto es lo que yo quería hacer, pero si los van a hacer otra cosa, pues hagamos otra cosa. Esto es lo que, pero consensar, ponernos de acuerdo, para poder trabajar en equipo, para poder sacar proyectos, para poder vivir en paz. Y es lo que el apóstol Pablo dijo eso. Estaba hablando de la comunión, de la unidad en la iglesia, en la unidad en el matrimonio, en la unidad en la familia. Tenemos que ponernos de acuerdo y para eso hay que bajarle una rayita. Porque de lo contrario se dificultan las relaciones interpersonales. Les debo 10 minutos del domingo, se los voy a pasar hoy. Todo discípulo debe aprender de su maestro y mayormente quienes son discípulos de Cristo debemos aprender de nuestro maestro. Por eso Pablo dijo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros también este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Aprendan de Cristo y mentalícense como Cristo, tengan la actitud de Cristo, aprendan de Él, porque en 1 Corintios capítulo 11 Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Imítenme como yo imito a Cristo.
La mejor manera de ser un discípulo verdadero de Cristo es imitándolo a Él. Cuando se mandó predicar el Evangelio, hermanos, se mandó en Mateo 28, 19. Si ustedes notan, no dice ve y predica el Evangelio, dice ve, ir y hacer discípulos. Cristo quiere discípulos. Y cuando dice discípulos, quiere seguidores. Gente que lo siga a Él, que lo imita, que aprende de Él y que trata de imitar las cosas que Él hace, las cosas que Él enseña y la manera, el estilo de vida que Él tuvo. ¿Es tarea grande? Es tarea grande. Pero si usted es discípulo de Cristo, ese es su maestro, a quien usted debe imitar. A nadie más. Es más, si a usted le cuesta pensar que podemos ser imitadores de Cristo, Efesios 5:1 dice que debemos ser imitadores de Dios. Imagínense. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Entonces tenemos que imitar a Cristo para ser un discípulo de Él. Tenemos que imitar a Dios como hijos amados. ¿De quién aprenden los hijos? De los padres. De los padres. Bueno, eso lo aprendamos de nuestro Padre Celestial. Cuando miramos las cosas desde esa perspectiva, cuando miramos lo que Cristo hizo, siendo quien era, y llegó a la posición en la que llegó en esta tierra, posición que yo no quiero. Yo no quisiera hubiera sido a tener las experiencias que Cristo tuvo. Recuerdo cuando se acercó uno, dijo, Señor, te seguiré, y a donde quiera que vayas, dijo, reconsidera lo que acabas de decir. Reconsidera lo que acabas de decir, porque las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás listo? Bueno, eso es lo que Cristo está enseñando. Que se requiere de gente que, por eso Jesucristo dijo en Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es lo que está buscando, discípulos, y discípulos de verdad. Bueno, esto nos debe motivar. Lo que hizo el Maestro nos debe motivar a dedicar nuestra vida a aquel que dejó el cielo para venir a morir por nosotros. Si Él lo hizo, siendo Dios, ¿por qué no lo habría de hacer yo? Si Él lo hizo, siendo el Señor del cielo y de la tierra, creador de todo. Juan 1:3. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que existe pudiera haber sido hecho. Siendo así de poderoso, se humilló. ¿Por qué no habría de hacerlo yo? Bueno, esa es la invitación. No podemos, quien es humilde tiene la disposición de confesar que Jesús es el Señor, de declararle como el Señor y doblar su rodilla, adorarle como Dios. Porque ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, si usted no ha humillado su corazón delante del Señor, es tiempo de que lo haga, porque todo el mundo lo va a hacer. Porque el texto dice, ante mí se va a doblar o se doblará toda rodilla. Si no hoy, después, pero ante mí se doblará toda rodilla, o ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hoy lo puede hacer voluntariamente, con disposición. Mañana lo hará desesperadamente y sin nada más que hacer.
Por eso es importante que lo hagamos y que lo hagamos todos. ¿Ok? Dios los bendiga. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Y les agradezco que hayan estado esta tarde aquí con nosotros y saludamos siempre a los que nos ven por Facebook, y ahí les dejamos otra vez nuestra información para que nos sigan visitando. Hermanos, les informo que los hermanos ya reciben el dinero que se mandó por parte de esta congregación. Les comento a los que no estuvieron el domingo por la tarde, unos hermanos en Perú estaban pidiendo ayuda por sus limitaciones económicas por causa de esta pandemia, y se acordó darle $1,000 a los hermanos, pero 3 hermanos aportaron $400 más. Entonces se mandaron $1,400, 1,000 por parte de la iglesia, de los fondos de la iglesia, 400 por aportaciones de hermanos. ¿Ok? Entonces ahí está. Que Dios les recompense. Y vamos a seguir orando los unos por los otros. Hoy pasé a ver a la hermana Socorro López y está bien, pero pues por razones de las circunstancias no puede estar con nosotros. Entonces sigamos siempre orando los unos por los otros, hermanos. ¿Ok? Vamos a orar, y después de orar estamos despedidos. Vamos a ir al Padre en oración. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante su presencia siempre contentos, satisfechos de saber que a través de Cristo podemos llegar hasta el trono de su gloria y darle gracias por todos los favores recibidos, por sus bendiciones diarias, por cuidarnos y protegernos en todo momento y concedernos la medida de salud que tenemos ahora, porque nos da la capacidad de trabajar y proveer para los nuestros, porque nos ha dado el privilegio de conocer su verdad, Señor, cosa que no la andábamos buscando, pero la encontramos, y usted movió nuestros corazones a la obediencia, y hasta este momento estamos aquí disfrutando de la relación que tenemos como sus hijos y disfrutando de su palabra, y también mirando el compromiso que tenemos de ser hijos suyos en nuestra vivir diario y en nuestra interactuar con nuestros hermanos. Queremos pedirle que nos siga bendiciendo para que podamos día con día seguir luchando para servirle cada día mejor. Queremos encomendar en sus manos a la hermana Julie, y que ya está pronta para dar a luz a su bebé, que usted sea el médico que la asista, y que los médicos que habrán de cuidar de ella y toda la atención que reciba pueda ser para su bienestar. Bendiga a nuestros hermanos enfermos, nuestra hermana Alejandra, que usted la bendiga, y a cada hermano. No quiero mencionar porque no quiero que se me escape ninguno, pero usted lo sabe, Padre. Por favor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Guárdenos en paz, bendiga por favor nuestros hijos, y concédanos que este próximo domingo podamos estar de nueva cuenta para seguir alabando su nombre. Se lo pedimos y le damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hoy Mario no